en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo especial, ya nos pueden ver, les vamos a explicar por qué hoy día somos 4, no somos 2 y cuáles son nuestros invitados. Queremos plantearle esta idea veraniega, hágase la luz on-road, se podría decir, para hacer un recuento de qué es lo que pasó este año. Inmediatamente voy a aprovechar, saludar a mi partner de este año. José, ¿cómo estás? Te veo Hola. Relajado. Aquí estamos en versión veraneándola, como revolviéndola de los 90. Y bien acompañado también, pero primero vamos a saludar a Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, José. Hola. Y Marco, que estás por allá. ¿Cómo estás, Marco? Hola Danilo, hola Cata, hola José, todo muy bien. Aquí estamos disfrutando de la playita en esta versión veraniega del programa. La idea que les queremos plantear a ustedes, queridos audioescuchas, es conversar. Aquí con un grupo de amigos vamos a tomar esta hora para hacer una especie de recuento de este año que está cerrando. Pero varios periodos cerran. Ahí tenemos un periodo que cerró de elecciones, que ya sabemos quién es el candidato, el presidente electo. Tenemos un periodo de ejecutivo de administración de 4 años que cierran energía. Y por supuesto tenemos varias ventanas que se van a abrir de aquí para los próximos años. Entonces, vamos a partir un poco, quizás con modo de agradecimiento, José, de hoy día nuestro capítulo 30. Eso significa que tuvimos aproximadamente, si la memoria y los cálculos no me fallan, 29 invitados e invitadas que hicieron de este espacio un lugar que nos ganamos un lugar dentro de la conversación, del análisis energético, y tuvimos grandes invitados e invitadas. No sé si tú te acuerdas de alguno que quisiéramos resaltar en este momento, o qué ideas, qué cuñas nos dejaron. Sí, de partida, no sé chiquillos si ustedes nos escuchaban, pero algunas veces nos comentaron también la Cata y Marco, pero al menos el ministro que haya estado con nosotros, biministro, dejó buenas cuñas. Una de las cosas que dijo que él fusionaría, por ejemplo, minería con energía. No sé qué opina ahí, Cata, que bueno, tú más de afuera y experta como regulatoria, y Marco también, que ha estado trabajando en el ministerio. ¿Cómo ven esa idea? Y en una de esas es una idea que pueda tomar el próximo gobierno. Así como a buenas a primeras, no. No te gusta. Total, no. Costó tanto tener un ministerio independiente para el sector eléctrico, como que es probablemente una de las industrias que se está volviendo más importante por distintas razones. Y minería en nuestro país también es súper relevante. Entonces, tratar de mirar a otros países donde minería y energía están en un solo ministerio es desconocer nuestra propia historia y desconocer la relevancia de la minería en Chile y la relevancia que tiene la energía, sin perjuicio de que tiene que haber más coordinación, o de que uno esperaría más coordinación entre ambos ministerios, y de que como se trabaje con políticas públicas comunes. Yo creo que desde un punto de vista de diseño institucional y por la importancia que tiene para el país, para la economía, no lo fusionaría. Yo creo que hay muchas, como si el objetivo de la fusión de ambos es coordinación, se puede hacer de otra forma. Si el objetivo de la fusión de ambos es bajar los costos del Estado, hay otras formas de hacerlo. Y creo que esto lo estoy diciendo ahora sin haber hecho ninguna evaluación, nada, hago el disclaimer, pero cada vez que vi esa propuesta nadie había evaluado claramente qué es lo que significaba unirlos, porque es súper fácil decir, no, unamos dos ministerios, no hay ningún problema, pero piensan todas las instituciones que dependen del Ministerio de Energía, y como que es un diseño súper grande, con muchas agencias, y por otra parte el rol que cumple el Ministerio de Minería y todos los cambios que puede o no haber, pero según lo que dijo el presidente electo, van a haber cambios, y van a haber cambios en minería, van a haber cambios en energía, como que no tiene mucho sentido fusionar ambos ministerios. Pero la verdad no sé qué opina Marco, desde otra visión menos abogadil. No, mira, yo primero tomarme también de lo que decía la Cata, que es cierto que hay varios países donde estas industrias están fusionadas en un solo ministerio.
Pero yo creo que es importante y un poco de lo que a mí me tocó vivir es que siempre que uno analiza experiencias internacionales no basta solo con ver aquello que uno busca, sino entender un poco más el contexto. Y en ese sentido lo que yo veo es que la industria minera y la industria energética en Chile son bastante distintas en su estructura y además creo que tienen desafíos para el futuro que son... pueden tener puntos de sinergia, es cierto, yo creo que es importante que haya coordinación en varios puntos, pero creo que los desafíos son distintos y las formas de abordarlos son distintos. Entonces, yo también me inclino por un tratamiento que sea separado de ambos mercados, pero sí creo que en el futuro hay, de hecho ya yo creo que hay muchas grandes industrias mineras que lo están entendiendo y están un poco repensando sus lógicas, tratando de entender la energía de otra manera. Entonces, para mí hay ciertas señales que indican que existen sinergias, que es importante generar espacios de coordinación, pero yo también me inclino por un tratamiento independiente de ambas carteras para poder quizás focalizarse en las características y los desafíos de cada una. Ojo que también eso era una de las cosas que dijo Francesca Milani, otra de nuestras grandes invitadas que trabaja justamente en Anglo American y que está a cargo de Acenor. Ella también decía que eran industrias muy distintas. O sea, hay sinergias, pero eso no quiere decir que uno pueda como necesariamente juntarlas, al menos en términos de política energética. Así que, ministro, lo queremos mucho, pero no compartimos esa idea y ese consejo es para nuestras próximas autoridades, ¿no? Oye, yo me quiero ir contigo, Marco, te voy a hacer una pregunta. Uno de los objetivos de nuestro programa, de este programa, es como ciudadanizar un poco y aprovechar la experiencia de todos los invitados e invitadas, porque las situaciones que se dieron en el pasado se están volviendo a dar ahora y se van a volver a dar quizá en el futuro. Tuvimos a Rodrigo Iglesias que nos comentaba el papel de la Comisión Nacional de Energía en ese tiempo, en el racionamiento del 2008. Tuvimos a dos exministros, al ministro Pacheco, a la ministra Jiménez, ¿ya? Que también nos contaron hartas cosas de cómo se trataron y de cómo ellos esperan que se traten ciertos temas de energía. Tú, que estuviste en la Comisión Nacional de Energía, estuviste en el Ministerio, ahora están desde otro punto de vista en el Ministerio de Energía, ¿cómo ves esto de tomar lecciones pasadas para poder aplicarlas en lo que nos está pasando hoy día? Y vamos a ocupar quizá voy a ocupar una palabra del presidente electo. O sea, todos estos desafíos son porque estamos parados en los hombros de gigantes. O sea, porque hay historia y hay backup. ¿Qué opinas? Perdón. O sea, yo creo que eso quizás aplica no solo en este caso en la industria eléctrica, energética, sino yo creo que es un principio para mí de vida. O sea, es siempre importante tomar la mejor experiencia de lo pasado y tratar de ir complementándolo con aprendizaje y con nuevas visiones. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien, hay que reconocer todo el trabajo que se ha generado en muchos años en una industria que en el último tiempo además hemos visto que ha generado mucha actividad, que ha impulsado al país desde un punto de vista, si lo queremos ver desde el punto de vista de inversión. Entonces, creo que eso es súper valioso y hay que tratar de mantenerlo. Ahora, siempre hay que también ir mirando más hacia adelante a ver si esta misma solución que hoy nos ha llevado a tener buenos resultados nos va a servir para adelante. Y ahí yo creo que es importante hacer bastantes análisis, sobre todo yo creo de los cambios que hemos visto en el último tiempo. Yo creo que en los últimos 2 años hemos visto cambios bastante importantes, cosas que no ocurrían, situaciones complejas que seguramente vamos a hablar más adelante, pero que nos llevan a repensar varias cosas. Entonces, más que nada, para responder bien concreto tu pregunta, Danilo, yo creo que es súper importante tomar los buenos aprendizajes, los buenos resultados de lo que se ha generado en la industria, sobre todo, yo diría, en los últimos 20 años, pero ir pensando en lo que viene a futuro. Y ahí creo que hay varias cosas en que el contexto ha ido cambiando y hay que buscar nuevas soluciones. Yo quiero agradecer, no sé, bueno, no creo que tenga un capítulo favorito ni mi invitado favorito, pero tuvimos 29 personas que se dieron el espacio de venir a conversar con nosotros y entregar toda su experiencia, así que nuestro abrazo y saludo a cada uno de ustedes que hicieron de este programa más interesante, un proyecto que ya tiene forma, así que muchas gracias a todos y todas ustedes. Y lo que yo los quiero llevar ahora es como, se cierra un ciclo ahora. El 10 de marzo del 2022 se acaba la administración del presidente Piñera, por lo tanto se acaba la administración de
del ministro de Energía, Juan Carlos Giolitti, que también tuvo a su antecesora, la ministra Jiménez, y hubieron hartos hitos, muchísimos hitos durante este tiempo. Entonces, yo les voy a ir nombrando uno, de ahí yo también me voy a meter y no voy a bandejear como José en los capítulos anteriores, y que digamos como quizá una breve cuña, una breve idea de qué es lo que esta palabra nos trae inmediatamente a la cabeza, al pensamiento. Y la primera que les voy a dejar encima de la mesa es medidores. ¿Qué nos acordamos de medidores? ¿Qué pasó? Que fue casi como al principio. Que ya quedamos en eso, hay que tomar un cortito de. Que quedamos medidores como. Sí, hay que tomar algo. Sí. Agua, por si acaso. Es temprano. Ya, bueno, pero estamos grabando. O sea, nuestros auditores, esto está grabado, así que ustedes nos están escuchando en la mañana, al menos el lunes, pero nosotros estamos en una rica tarde acá la semana anterior a la que ustedes nos están escuchando. José lo que está tratando de decir es que son las 5 de la tarde en alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo, exacto. Ya, pero medidores es un tema complejísimo, por eso. A ver, partamos, perdón, voy a hacer dedocracia, pero Catalina, si yo te digo medidores, y esto pasó hace 4 años y la memoria es frágil, uno como que de repente ya se tiene que sacudir un poco para acordarse de las sensaciones. Pero cuando hablamos de medidores, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El ejemplo de mala política pública que siempre pongo en mis clases. Pero no es mala política pública por los medidores, sino por el manejo de cómo se hizo el tema de los medidores. Y que tiene que ver, como lo hablamos en el especial de elecciones, con los distintos coordinadores, básicamente tiene que ver con un problema de diseño institucional, que al final una cuestión técnica se transformó en una cuestión política, terminó como agarrándolo el gobierno, el Congreso, cuando en realidad la decisión de los medidores debiese haber sido técnica y ver cómo se implementaba, pero no terminar discutiéndose en el Congreso, una cuestión que todos sabemos además que tiene que llegar, o sea, como que es un dato. Atrasamos una decisión, atrasamos la modernización de nuestro sistema de distribución. Buen concepto es atrasar la modernización del sistema de distribución. No sé qué piensa, Marco algo sabe de medidores, lo vamos a... Sí, no, mira, yo creo que para responder también con un concepto, y como a mí me gustan siempre las analogías deportivas, yo creo que le pondría que es un error no forzado. Poco como decía la Cata, yo creo que, y estamos de acuerdo, los medidores tienen que llegar. O sea, es como que alguien hace 30 años hubiese dicho, no vamos a tener celulares el año 2021. Entonces, yo estoy seguro, y yo creo que toda la gente que conoce y cómo se han desarrollado la industria y lo que requiere la industria sabe que los medidores tienen que llegar algún día. Ahora, creo que había muchas formas de implementarlo de una manera armónica con la regulación que tenemos, y creo que ahí quizás sin juzgar a las personas, pero y sin juzgar las decisiones, creo que se tomaron decisiones apuradas que nos llevaron a cometer un error no forzado. Y después vino lo que yo creo que ya es más que nada un tema más político, de cómo se trató la crisis, y ahí también yo creo que faltó un poco más de sensibilidad respecto de cómo... Lo que pasa es que en la industria eléctrica normalmente las decisiones que se tomaban afectaban más bien a grandes empresas, grandes clientes, y no teníamos tanto la sensibilidad con el cliente final. Entonces creo que los medidores, al menos de lo que yo recuerdo, fue la primera vez que enfrentó a la industria energética un tema tan... digamos, tan directamente con el cliente final, y ahí creo que no estábamos preparados, faltó experiencia, y lo bueno es que a veces de estas cosas se aprende. Yo espero que podamos pronto poder corregir ese error no forzado y comenzar rápido con una implementación que creo que es totalmente necesaria. Y quizás también en forma transversal darnos cuenta, porque me quedo dando vuelta también a algo que dijo la Cata, como una decisión técnica se transforma en política. Me da la impresión de que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos que esos dos mundos ya no van a poder estar separados, o sea, van a tener que convivir, y que me acordaba también del capítulo con Rodrigo Iglesias, también conversaciones que tenía con otra gente, el Pepe Venegas y otras personas, que para el racionamiento en las fines de los 90, ellos decidían dónde cortar y nadie chistaba nomás, pues ellos decían, sabes que se corta aquí, aquí y acá, las empresas, las distribuidoras se las arreglaban de alguna forma u otra. Ahora, si hubiera que elegir a quién cortar, imagínate cómo sería eso en la opinión pública, diría un desastre. Y eso no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de ya existíamos nosotros, digamos. Entonces,
es un cambio como bien brutal y que ha sido súper rápido y hay que cambiar el switch aparentemente. Claro, nos dimos cuenta de sopetón con medidores, pero parece que así va a ser con descarbonización, con la ley de distribución y con muchas otras cosas, con las cuentas de servicios básicos, que son cosas que, y también con la relación con el medio ambiente. Me acordé también del capítulo ahí con Daniel Olivares, que ya son cosas como que están intrínsecamente relacionadas, y al estar relacionado con medio ambiente, ya está también mucho más relacionado con los intereses ya de las personas, o al menos eso es lo que muestran las encuestas. Así que parece que está complicada la cosa para quien sea que venga en los próximos años. Pero José, yo quiero hacer como una acotación, y que creo que para que se entienda bien, que una decisión sea técnica no significa que tengas que dejar de lado como todos tus grupos de interés, en el sentido como de que tengan algún interés en el proyecto, y que el tema político tiene que ver con un problema de temporalidad, que en general las decisiones cuando son políticas tienen que ver con la necesidad de conseguir un voto. Solamente voy a decir retiros, nada más. Entonces, cuando hago esa distinción, ¿qué? Claro, como proyecto ya. Y el punto de medidores es que es un proyecto de largo plazo de distribución, en donde probablemente hubo las mejores intenciones de toda la gente que participó, y yo no tengo duda de eso, porque además todos estábamos de acuerdo como desde un punto de vista hiper técnico como en el sector de qué se tenía que hacer, y probablemente se falló en la implementación. Yo creo que no es que el mundo, sin perjuicio de que el mundo político tiene que convivir con el mundo técnico, eso no significa que en este caso el problema haya sido ese, sino que tiene que ver como con cómo miramos a la ciudadanía dentro de la tecnicidad de las decisiones, y que están allá adentro, y que no tiene que ver como con este problema de corto plazo, sino que tiene que ver cómo consideramos a la ciudadanía dentro del largo plazo, y participación ciudadana, y etcétera. Yo voy a poner el segundo tema, que aunque parece lejano, esta fue la administración donde aprendimos a vivir con un sistema. Antes teníamos dos. Esta fue la administración, o este periodo de tiempo donde aprendimos a vivir con un coordinador. Antes vivíamos con 12 DEC. Esta es la administración donde se pone a prueba todo un esquema de cómo implementamos y tarificamos y planificamos transmisión. Un cambio importante. Quizás después también podemos poner a esta torta servicio complementario, otro mecanismo y cosas por el estilo. Y también, antes voy a hablar yo, para hablar un poquito, creo que en el sentido amplio de cuáles son los impactos que trajo esta modificación legal del año 2016, y que son los que aprendimos a convivir durante todo este tiempo. Efectivamente hay una inercia un poco a los cambios nuevos, pero hay que hacer perfeccionamiento. En algún momento se pensó hacer una ley miscelánea que atacara ciertos puntos que quedaron un poco, quizás, no sé si burocrático es la palabra, pero ya tenemos cierta experiencia para poder modificar ciertas cosas que tienen que ver con los mismos procesos de planificación, de urgencia, en el caso de proyectos que son necesarios que se conecten, y cómo agilizamos este proceso de acceso abierto al sistema. También novedades que tuvimos durante este proceso, como una unidad de competencia dentro del coordinador. ¿Cuál es su real papel? Quizás ahí también hay que entrar a ver cuál es su rol dentro de este diseño como regulatorio, administrativo, no sé cómo decirlo, pero hay hartas cosas que tenemos mucha gente. La nueva administración debería tomar este balón y empezar a mirarlo de varias partes, porque es necesario hacer ciertos ajustes. No sé si ustedes tienen como algún punto que se le ocurra, sí, esto hay que cambiar, o esto está funcionando bien, o alguna de las cosas nuevas que pasaron durante estos 4 años que a mí se me haya pasado. No sé, partamos nuevamente. Cata, que vamos como en este orden. Como en ese orden, como jugando como ya. Y después los playeros. Están súper relajados, como ahí, mirando el mar. Con Namasi tenemos una nueva invitada, y se la vamos a mostrar, ¿eh? ¿Él la va a presentar? Oye, no. Mira, yo creo, Danilo, que partiría por decir que a la unidad de competencia hay que darle todavía un tiempo. Yo creo que
el primer periodo del coordinador, yo creo que ahora está en un segundo periodo. El primer periodo fue de mirar dónde están. O sea, fue una modificación de diseño súper importante y que no nos dimos ni cuenta. O sea, pasó del CDEC al coordinador y hoy día todos hablan de del coordinador. Uno se olvidó de que existieron los CDEC alguna vez. Y yo creo que hay que darle tiempo. Creo que obviamente el coordinador tiene desafíos, pero que están dados por la misma industria, están dados por el diseño, están dados por lo que le va a exigir el nuevo ministerio. Como que no es una institución, no es como que hablemos de la Comisión Nacional de Energía y pensemos como cuáles son los desafíos que se vienen, porque es una institución que está súper asentada, que lleva siglos existiendo en el sector y que tiene mucha historia dentro. El coordinador como tal tiene poca historia. Por mucho que son la continuación de los CDEC, la gente se ha ido renovando, se le han dado nuevas facultades, y la verdad es que yo creo que como uno lo que esperaría es que el coordinador empiece como a asentarse en el sector. Más que este nuevo coordinador que estaba viendo qué hacer, cómo se genera la relación entre el coordinador, SEC, CNE, ministerio, cuál es el rol del consejo, cuál es el rol del director ejecutivo, cuál es el rol de la unidad de monitoreo de la competencia y qué camino empiezan a hacer ellos propios. Y yo creo que eso es lo que uno esperaría ver en los próximos 4 años, que es ya, bueno, ya tenemos el coordinador, existe, han pasado 4 años, se tomaron 4 años para sentarse, está bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante? Se acabó la pretemporada, Marco, ¿no? Del coordinador. Eso es. Sí, pues ya se acabó la pretemporada, se acabó el equipo, el tiempo de armar equipos. De hecho, yo me acordaba con tu pregunta, Danilo, que a nosotros, a mí en particular, me tocó vivir un poco antes el proceso de unificación de los CDEC, cuando nos tocó hacer los famosos anexos técnicos de la norma técnica, que venían a unificar los procedimientos de cada uno de los CDEC, y ahí lo que tuvimos que hacer fue juntarlo, y la verdad yo me acuerdo, decía, ¿cómo lo van a hacer cuando tengan que determinar las reservas? Y cada uno lo hace con lógicas totalmente distintas, el despacho lo reactivo. Entonces nosotros desde el punto de vista técnico empezamos en ese momento a ver que era un gran desafío, y después desde el punto de vista ya institucional y humano es un desafío mucho mayor. Entonces yo sí creo que entendiendo lo difícil que era unificar a estos dos organismos, creo que es un tiempo prudente el que ya ha tenido el coordinador para poder hacer esa tarea. Yo creo que han habido avances importantes. Creo también que hay cosas que todavía están pendientes, pero me quedo quizás con otra cosa que yo he visto un poco distinto, que es un poco cómo se relacionaba antiguamente los CDEC y hoy el coordinador con las empresas. Y ahí yo creo que extraño un poco ese ambiente un poco más colaborativo, de aportar, de cuando, por ejemplo, a veces el coordinador o los CDEC de hacer preguntas, de recibir informes, de tener discusiones más constructivas que hoy día yo creo que han desaparecido, y es más bien cada uno trata de encontrar su propia verdad y no logramos encontrar este espacio de consenso. Yo creo que el coordinador también podría en ese sentido cumplir un rol, aprovechando mucho también a algo que yo he echado de menos, que es el área de investigación. Entonces yo creo que ahí podría empezar a elaborarse una lógica un poco distinta, que es, oye, está bien, esto es lo que tenemos ahora, pero trabajemos en mejorar, dennos propuestas, dónde cree que tenemos falencias, y en lo que es técnico empecemos a andar esa área de investigación y saquémosle el provecho, que yo creo que es algo que está pendiente. Oye, y sin ir más lejos, nosotros, gran semillero, o pésimo semillero, no sé, pero los 4 estuvimos en los CDEC, los 4 trabajamos en los CDEC en algún momento. Es un semillero al menos, ¿no? Sin calificar, ¿no? Pero sí ha sido al menos un lugar donde también se formó mucha gente. Y me quiero tomar también un poquito de lo último que decía Marco, porque haciendo también pasando como por el listado de temas, una de las cosas que pasaron también durante este tiempo fue, no sé si se acuerdan, y quizás quienes nos escuchan que no están tan en la industria no lo van a conocer tanto, pero hubo un tema complejo que fue justamente la modificación a los pequeños medios de generación distribuidos, del precio estabilizado, el precio que iban a recibir o no. Y digo que me tomo lo último que decía Marco, porque justamente
uno de los temas que quería plantear a propósito de qué es lo que, mirando hacia atrás, cómo podemos hacer este recuento y cómo ha pasado y qué es lo que ha cambiado. La relación también con la industria y con los gremios ha cambiado mucho. Yo al menos cuando entré al sector en los años 2000, era, así como decía Marco, un ambiente colaborativo. Claro, las empresas competían entre ellas y qué sé yo, pero al menos se quedaba todavía en la industria. Me da la impresión de que ahora bueno, Danilo es dirigente gremial y me imagino que lo sabe mejor que yo, pero hay una relación con la industria que vivimos durante estos últimos 4 años que me parece que es distinta, un poco menos colaborativa, un poco como que cada uno vela más, siempre lo tienen que hacer los gremios, digamos así, pero vela más por sus propios intereses a veces, y no solo eso, sino que se utiliza más la prensa o ciertas cosas que antes no se hacían y que se resolvían entre comillas 4 paredes, pero eran las 4 paredes del sector. No sé si eso es necesariamente bueno o malo, solo digo que es distinto y que es algo con lo que hay que lidiar. No sé qué opinan ustedes. Sí, también desde mi posición actual como dirigente gremial, no sé si es bueno o malo. De repente, yo creo que es bueno, de que hay cosas que efectivamente tienen que discutirse en ambientes públicos, ¿ya? En cuanto a, obviamente, política, tu posición y como... no es como el póker, no es como mostrar las cartas, pero si todos estamos yendo hacia un norte, que es tener un sistema adecuado, con reglas claras, con estabilidad, tanto técnica como económica, etcétera, etcétera, esos principios y esas ideas que van en pos de esos objetivos no tienen que ser públicas. Por ejemplo, y es algo que de hecho se los voy a adelantar al tiro, pero, o sea, les voy a poner el titular rápidamente porque lo vamos a conversar después, que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Gran Inflexible. Y eso pasa, y llegamos a ese punto, porque las distintas posiciones no fueron bien presentadas dentro de este esquema de discusión que se dio en un comité consultivo, que se dio se dio mucho en la prensa, y la prensa, la verdad es que fue ocupada como un arma mediática importante, que es su rol. Pero creo que hay una necesidad de, ahora que hay muchos cambios, y que hay muchas definiciones que tomar, que los grandes conceptos que son los movilizadores de esas decisiones sí sean públicos y sean conocidos por la comunidad. Eso es lo que es. No sé si Catalina, Marco, tienen alguna... No, Marco. Marco, a ver si es que... Lo que yo estaba pensando era que, claro, un poco la lógica que yo comentaba de trabajo más colaborativo, quizás ahora sea un poco más difícil de implementar porque también hay que reconocer que la estructura de la industria ha cambiado. Antes eran muchos menos actores, hoy día son muchísimos más actores y además hemos tenido la aparición de otros actores también relevantes. Yo creo que la misma ley de transmisión, al asignar el estampillado, genera un interés mucho más relevante en la demanda que también ahora quiere opinar. Entonces, efectivamente... Claro, antes eran unos pocos actores que resolvían los temas, digamos, como decía José, no entre 4 paredes para decir lo que es secreto, pero sino más bien se acotaba el espacio de la discusión, se lograban los acuerdos y ahora hay mucho más gente, hay mucho más que quieren opinar, que quieren participar, que tienen visiones. Y yo creo que es más complejo, pero eso no quiere decir que no sea posible. Entonces, creo que hay que entender esa lógica de que cambió la estructura de las empresas, cambió, están apareciendo cada vez nuevos actores, entonces tenemos que encontrar la forma de incorporarlo y de tener estas discusiones que yo también estoy de acuerdo que pueden ser en 2 ámbitos. O sea, yo no quiero decir, oye, no es necesario que, o no corresponde ciertos temas llevarlos a la prensa. Yo creo que está bien, corresponde que se entere la ciudadanía de lo que está ocurriendo, pero también me parece que hay otros espacios más técnicos en los que uno tiene que no solo criticar, sino también hacer aportes, y es ahí donde yo creo que, insisto en que me aspiraría o espero que en el futuro la discusión técnica sea más de ideas, de proponer cosas, de plantear de manera sana distintas posturas, de hacer análisis, más que de criticar y de cuestionar lo que se está proponiendo, impidiendo que los cambios surjan. Está buena la opinión de nuestro móvil desde el litoral. Volvemos al estudio, Catalina. Gracias, Danilo. Desde este caluroso Santiago. Mira, yo estoy de acuerdo con Marco. Yo creo que
en todo caso, como si es que uno mira a principios de los 2000, no existían estas asociaciones gremiales, que había como una explosión durante los últimos 10 años, que está bien. Las asociaciones gremiales cumplen un rol súper importante dentro de cualquier industria, y uno esperaría que justamente como son tantos actores, a través de las asociaciones gremiales, como se generen instancias de conversación entre las distintas autoridades y la industria al final. Si estamos todos juntos en esto, yo creo que eso es algo súper importante y que se ha perdido un poco, de repente eso es como ellos contra nosotros. No. Todos necesitamos luz, todos queremos que el sistema funcione, todos queremos que los costos marginales sean lo más bajo posible, que entre harta competencia, que los contratos con las distribuidoras también tengan el menor precio posible y de que se entregue un servicio de calidad a todos los que vivimos en el país. Pucha, que sería rico como esa colaboración, que se acabara como ellos y nosotros, como entendiendo que hay cosas que hay que hacer juntos, sin perjuicio de que la autoridad tiene que conservar su lugar y la industria también el suyo. Y probablemente hay cosas en las cuales piensan muy distinto y, bueno, por algo democráticamente nosotros elegimos como a quienes nos gobiernan y la industria decide hacer como su negocio bajo las reglas que hay. Y como que yo pensaba en el tema del Tribunal de la Libre Competencia, lo que decía Danilo recién, y yo creo que es un reflejo de algo que ha ido pasando en los últimos años, es que se ha empezado a litigar más. Y claro, como que desde un punto de vista como del abogado, como que entretenido, pero la verdad es que si bien está bien litigar, y yo creo que como cada tribunal cumple en su rol, habría como que repensar quizás el rol del panel para quizás como ver más cosas, porque tenemos un panel de expertos eléctricos, expertos en temas eléctricos, en donde estamos viendo muchas cosas eléctricas que se van a Tribunal Ordinario de Justicia y que, ojo, desde un punto de vista como democrático tiene todo el sentido. El punto es, y esto es una evaluación, no tengo idea cuál es el resultado, uno podría preguntarse si no es necesario como reevaluar las cosas que se llevan al panel de expertos eléctricos para que se puedan llevar más cosas, y que si es que nos están escuchando los panelistas en este minuto, yo creo que me van a querer matar, porque la cantidad de discrepancias que tienen es importante, pero hacen un buen trabajo. Y reconocido, como no es, este panel no es el panel de ayer, como que uno ve la historia del panel desde que se creó y da una sensación como de certeza y estabilidad al mercado. Y cuando se ingresan como muchas cosas a tribunales ordinarios, el problema del sector eléctrico es que es un sector como súper técnico, con cuestiones que son muy difíciles de entender. A mí hasta el día de hoy me hacen clases, los ingenieros se sientan conmigo como, y eso que llevo muchos años en el sector, pero hay cosas que de verdad superan a la gente que no estudió ingeniería civil eléctrica. Yo no podría preguntarse si funciona o no. Yo no sé qué va a pasar con el tema en el Tribunal de la Libre Competencia. Es súper interesante mirarlo. Y es súper interesante también qué es lo que nos va a decir el tribunal respecto de eso, también. Porque también el tribunal tiene algo que decir respecto del sector eléctrico. Así que, nada, eso todos, que estamos todos en el mismo saco. Yo creo que ese es el concepto. Muy breve, perdón, para nuestros auditores, porque esta discusión es como bien de nicho y no sabemos si todos están enterados, pero solo para que tengan el contexto, hace unos pocos días unas empresas que habían recurrido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra una normativa técnica de la Comisión Nacional de Energía, salió no sé si se llama veredicto, salió un pronunciamiento, resolución de un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia diciendo que eso ya no se aplicaba, que es una normativa técnica de la CNE. Entonces ahí ya es un poco eso a lo que, por si alguien no sabía que eso está pasando en estos momentos, digamos, la CNE puede ir y tener un recurso de reposición y va a seguir su camino, pero un poco el tema es qué es lo que está pasando y cómo se relacionan las diferentes instituciones. Pero eso era nomás como de contexto. Y por si acaso es una medida precautoria. Como no es una sentencia, como eso significa que por mientras solamente la impusieron como para resguardar la libre competencia en el sector eléctrico, ¿ya? No es una decisión que se vaya a mantener, puede o no mantenerse, la verdad, pero falta una sentencia que determine qué es lo que va a pasar con esa normativa. Otra cosa importante que también empezamos en estos 4 años, yo creo que es el puntapié de la transición.
que ya partimos un camino ya lejano, donde probablemente, si no me equivoco, la primera planta como comercial solar entró en 2014, una planta pequeña en el norte, y ya vemos el nivel de energía solar que tenemos hoy día. La primera planta eólica de este sistema entra el 2007 con Canela, antes entró en Coyhaique, pero ya tenemos otro volumen importante, tenemos una planta de concentración solar única en Latinoamérica. Entonces, en estos 4 años ya se empieza a confabular este proceso de transición hacia una matriz energética que ya sea el 2030, cuando sea, donde queremos dejar atrás los combustibles fósiles y tener el aprovechamiento, ya sea a través de batería o otras tecnologías de almacenamiento, de energía renovable 24/7. Y ese camino, yo creo que, claro, parte en 2007 con algunas indicaciones, etcétera, pero ya prácticamente se empieza a pavimentar en esta administración y que va a definir muchas tareas para el próximo gobierno. Ya vamos a hablar de la próxima administración. Pero en ese proceso, en estos 4 años, ya se empieza con un proceso de descarbonización. Ya se empieza con ciertas modificaciones regulatorias en materia de flexibilidad, en materia de suficiencia. Varios hitos se fueron cumpliendo, algunos en desarrollo, otros ya un poco más, no sé si cerrado en la palabra, pero todo en desarrollo. Entonces, dentro de ese punto, no sé si ustedes tienen una idea, que sea que la tienen, retórico, para que empecemos a conversar, sobre este puntapié inicial ya formal a la transición de nuestra matriz hacia un porcentaje importante de energía renovable y de cómo podemos aprovecharlo. Ahí, adelante, móvil. No sé si... Ya, aquí desde el móvil de la playa. Mira, yo creo que efectivamente la transición ya se empieza a vivir cuando aparecen estas nuevas tecnologías que en su momento fueron llamadas no convencionales. Hoy día yo creo que ya son cada vez más convencionales, no sé si corresponde decirles no convencionales, pero estas energías que cambian un poco la lógica de operación, que no es que yo tenga un combustible que opera cuando yo quiero, sino que tiene una variabilidad y que además tiene un costo que podríamos decir no existe en la mayoría de los casos. Hay pequeños detalles que se pueden ajustar, pero en el fondo lo que yo veo es que desde que aparece la primera planta, ya comienza la necesidad de entender una forma distinta de conectar estas fuentes de energía y en la medida que se van masificando, como tú dices, empiezan a aparecer nuevos desafíos que han sido evidentes, yo creo que en el último tiempo. Y ahí sí es que uno dice, quizás partimos incipientemente con la primera planta, pero ya los efectos importantes empiezan a aparecer ahora, sobre todo cuando empezamos a carecer del recurso principal que teníamos antes, que era la generación hidroeléctrica, y tenemos que empezar a echar mano a fuentes que antes no ocupábamos tanto, que requieren una coordinación distinta, que tienen lógicas de operación distintas, tiempos de operación. Entonces empiezan a aparecer una serie de desafíos que yo creo que se van a ir entendiendo en la medida que se va recorriendo el camino. En su momento se hizo una estrategia de flexibilidad que lo que buscó fue mirar hacia adelante, ver el diagnóstico, o sea, mirar hacia adelante entendiendo que había un diagnóstico de una situación actual, pero obviamente que esa situación puede ir cambiando, pueden ir adelantándose ciertos desafíos, siendo más urgentes otros, pueden aparecer soluciones intermedias. Entonces yo creo que es importante seguir avanzando con lo que en su momento fue esa visión de estrategia de flexibilidad, pero estar consciente de que las urgencias pueden cambiar, de que pueden aparecer nuevas necesidades, de que pueden algunas cosas, como yo decía, resolverse por otra vía, pero mantener siempre una atención especial, yo creo, y aquí sí me voy a tener en la seguridad del sistema. Yo creo que podemos tener muchas buenas intenciones, podemos efectivamente todos querer retirar las fuentes contaminantes lo antes posible, pero no podemos poner en juego la seguridad del sistema. Y ahí creo que hay que ser súper responsable, hay que recurrir a quienes más conocimiento tienen, hay que quizás empezar a cambiar ciertas lógicas de evaluación, cuando por ejemplo uno empieza a tratar la hidrología y las pondera todas de la misma forma, uno dice, oye, pero mira lo que ha pasado en los últimos años, quizás haya que cambiar un poco algunos criterios pensando en actualizar esas estadísticas, no lo sé, pero en el fondo lo que yo creo es que hay que seguir entendiendo que estamos transitando este cambio y que tenemos que estar atentos porque las necesidades van a ir surgiendo en el camino. Oye, ¿le puedo poner un poquito de dificultad a la misma pregunta, pero a la Cata? Que me acordé también porque la transición energética implica, por ejemplo, el cierre de carboneras o aumentar los impuestos a los combustibles, que claro, lo conversábamos hace un rato con Marco,
una cosa es con guitarra y decir, ¿sabes qué? Si subo el impuesto a $30 por tonelada, puede que le suban las cuentas a varios. Si es que adelanto la Carbonera al cierre al 2021, que habían uno, que algunos parlamentarios que lo impulsaban, bueno, ahí el sistema se complejiza, que es parte de la transición, pero ahora nos vamos a enfrentar justamente a un gobierno donde muchos de quienes impulsaban estos cambios van a estar a cargo y van a tener la guitarra. Y ahí van a tener que tomar esa decisión donde lo que conversabas, lo que decías delante, Cata, de técnica, pero también política, y también que puede afectar el suministro o eventualmente las cuentas. ¿Cómo crees que se va a poder lidiar con eso, con la transición energética, que parece ser que esta es su principal tensión, ¿o no? Yo creo que tiene varias tensiones, pero esta es la que es más urgente y que tiene que ver con una expectativa de reducir la energía que se produce con combustibles fósiles. De hecho, estaba justamente buscando en el Twitter, porque había visto hace 2-3 días como un gráfico donde se mostraba como cuán verde era la energía en América Latina, y nosotros estamos en la mitad, como amarillo, de acuerdo como a esta información, al menos el 50% de los terawatt al año que se producen en Chile se producen por combustibles fósiles. Es lo que dice ahí. Yo no sé cuál es el porcentaje de este año. ¿Energía eléctrica? Energía eléctrica. Sí, porque además si ponen la energía total debe ser nada. No, es energía eléctrica. Sí, energía eléctrica. Lo que estamos hablando, como es el concepto. Y yo creo que, a ver, hay varias cosas. Uno es que yo creo que todos tenemos claro que no nos podemos quedar sin luz. Y lo que decía Marco como seguridad de suministro, que es esencial. Que si bien estamos todos de acuerdo con que tenemos que descarbonizar, también sabemos que hoy la energía eléctrica es más necesaria que nunca. Y la política pública, entonces, y esto es lo que yo me imagino que uno como podría poner como objetivo, es, bueno, ¿cómo descarbonizo manteniendo la seguridad de suministro? Y ahí no soy experta, así que me imagino que hay alguien que sabe mucho más que yo, quizás de nuestros radioescuchas, y que tiene que ver con que como sequía prolongada, que no es sequía prolongada, sino que es nuestra nueva realidad, también puede hacer que cambien las decisiones respecto de la descarbonización y de cómo vamos a enfrentar el futuro. Eso es uno. Lo segundo tiene que ver con que si es que el objetivo de política pública es solo descarbonizar, sin seguridad de suministro, yo creo que tenemos un problema. Y tercero, si es que en efecto queremos descarbonizar y mantener la seguridad de suministro, quizás nos vamos a demorar un poco más, pero yo creo que la tecnología nos va a ayudar. O sea, como estamos todos esperando las baterías, sí. Porque eso es lo que necesitamos para efectivamente poder tener el boom de energías renovables, como se llama, Marco, ya renovables no convencionales, no, ni siquiera vale la pena hacer esa distinción, a efectos de poder tener energía más limpia en Chile. Pero en lo que valgan mis centavos para el peso, yo creo que es difícil cumplir con el objetivo de descarbonización de acá a 4 años, no porque no haya voluntad política, sino que porque el sistema está estresado. O sea, y no sé, no nos podemos quedar sin luz. O sea, como que eso es un dato. Y si es que el sistema está estresado, tienes que hacer cosas para desestresarlo, o para al menos mantenerlo como en un nivel en donde tengamos certeza de que mañana va a haber luz. Y eso puede significar, ojo, que no es eliminar el objetivo de descarbonización, sino que retrasarlo un poco. También como no está lloviendo, no ha llovido, como tenemos como problemas de suministro de diésel a nivel mundial. El mundo cambió en los últimos 2 años, y si es que claramente hace 2 años todos decíamos descarbonización y todos pensábamos, sí, como no hay ningún problema, pero la verdad es que hoy vivimos en otro mundo. Y si es que Omicron sigue generando un problema y llegan los problemas, acá vamos a seguir teniendo problemas. Eso, pero yo creo que no es, José, yo creo que también tiene que ver como una cuota de realidad. O sea, como los deseos pueden ser muchos, pero la realidad que tenemos es la de ahora, un sistema estresado, un sistema en donde
mundialmente sabemos que hay problemas de suministro de combustibles fósiles, o sea, de diésel en general. Sabemos que todavía no está la tecnología de las baterías como para que poder ponerlas en gran tamaño para que efectivamente puedan guardar energía renovable. Y dado todo eso, uno esperaría que esta cota de realidad te diga que hay que atrasar un poco la descarbonización. Oye, Cata, y solo déjame agregar un punto, que yo creo que en el listado que tú diste está súper bueno, pero yo agregaría el desafío de la transmisión. Además, si es que además nos oponemos al desarrollo de la transmisión, entonces ahí se hace muy, muy, muy difícil. Porque yo creo que, claro, normalmente cuando uno ve las cosas aisladas, dice, no, ¿por qué más transmisión? Pero si uno entiende que no puede no querer transmisión y querer a la vez descarbonización, entonces se hace un problema casi infactible. Entonces mi punto ahí sería, ¿cómo podemos de alguna manera aterrizar eso para que se entienda la sensibilidad, la importancia y no parezcan como temas separados, sino que se entienda como un conjunto que tiene que avanzar armónicamente para lograr el objetivo? No pueden tratarse como temas distintos. Sí. Lo otro que solamente muy cortito, que me acordé de una noticia que tú mandaste, Cata, también por WhatsApp el fin de semana, que es un problema mundial. De hecho, la noticia que mandaste era que en España el precio de la energía, que ahí se transa spot en forma distinta, pero no tanto, llegó a 312 euros por megawatt hora. Entonces, eso es carísimo, es mucho más de lo que tenemos acá, es casi nuestra peor situación del 2008, peor aún de esto, diría yo. Peor. Así que para que no le echen la culpa ahí al gobierno de Boric, ¿eh? Oye, y algunas cosas que nosotros no conversamos, pero también recuerdo de algunas de mis últimas experiencias ya trabajando en el ministerio, también hay un tema social súper importante asociado a la descarbonización. Eso quería decir. Y nosotros justamente estuvimos hablando de medidores, de que a veces de ser un sector muy técnico se nos olvida la sensibilidad con la ciudadanía, y aquí hay un tema también súper relevante que no podemos dejar de lado, porque hay que resolver de alguna manera, y yo creo que no es difícil. Yo también veo, por otro lado, una tremenda oportunidad al decir, oye, aparecen líneas HVDC, empiezan lógicas de control, tenemos que capacitar y vamos a necesitar a muchísimos operarios, entonces no hay un problema cuando yo digo hay que localizarlo, pero hay que buscar cómo generar esa solución para que la gente lo vea como una oportunidad y no como un problema. Sí, de ahí yo, sin ánimo de entrar más en detalle de lo que ustedes ya han hablado, es como este punto que tú dices, Marco, dentro de la balanza de todas las cosas que tenemos que analizar para la descarbonización o el proceso de descarbonización, quizás resumirlo como lo diría don Patricio Elwin, como la descarbonización en la medida de lo posible. Explícale eso a la zona sacrificio. Ya, pero no entrar ahí porque ya es un tema político y muy de piel. Es muy difícil explicar o tratar de juntar estos dos mundos, el técnico, regulatorio, económico, comercial, con una realidad que está viendo y que eso se vive en todos los niveles de la política que afecta directamente a la gente. Entonces, es como, solo lo quería mencionar y hacer como un pequeño guiño a lo que tú mencionaste. No, pero Danilo, yo creo que hay que hacerse cargo. O sea, como sí, pues, ojo, por supuesto. Una cosa es seguridad de suministro y como que técnico, como necesitamos luz, y otra cosa es cómo como sociedad nos hacemos cargo de estos grupos que se han visto afectados por un desarrollo que necesitábamos todos y que eso no puede parar. Como una cosa es que no podamos sacar las carboneras porque necesitamos luz, y otra cosa es que hacemos como con estos grupos de personas que están afectados, que necesitan que nosotros como sociedad reconozcamos y nos hagamos cargo de eso, que son cosas distintas. Sí. Bien, nos quedan 5 minutos y nosotros siempre sabemos que esto podemos hacer un podcast, un programa de radio de horas y horas y horas. Ya pensamos la idea de los webinars, hágase la luz, más al hueso, más simpático que los empaquetados. Sí. Con asado, ¿no? Estaría bueno. Hagamos un asadito, como lo que hace O sea, yo opino que nos deberían invitar, Marco. Yo creo que nos deberían invitar a un asado, mínimo. Pero quiero invitarlos a jugar estos últimos minutos que nos quedan a quizás 2 mensajes rápidos para la administración que viene, y si quieren apostar, y lo podemos cobrar en uno de los capítulos del verano, ¿y quién se va a hacer cargo de energía en estos 4 años? ¿Quién va a partir? Porque, bueno, los ministros son
Algunos duran más que otros. Entonces, así que parto yo para la motivación. Lo hemos dicho en otros programas, sobre todo cuando estuvimos con Catalina y José conversando con cada uno de los equipos programáticos. Y nuevamente, transición energética va a ser vital, que ya este camino que empezamos a recorrer firmemente termine de consolidarse y ya estén las bases para esta carretera que tenemos que construir, esta transición energética de descarbonización y la coyuntura de suministro que tenemos hoy día, que prácticamente debería estar dentro de las tareas de los 100 meses, de los 100 días, ni siquiera de los 100 días, deberían estar trabajando ahora ya. De las 10 horas que vienen, ¿no? Sí. Y le dejamos ahí también lo que en materia de actualización del sistema de distribución. ¿Ya? No, creo que ya 40 años con esto es el momento de hacerlo. Lo conversamos con Daniel Gómez. ¿Y quién podría ser la cabeza? Bueno, dentro de las noticias que han salido, yo creo que mi apuesta va por Claudio Huepe, que era uno de los cabecillas del grupo programático de Gabriel Boric, y creo que él, una opinión personal, sin ningún antecedente, creo que él podría ser un buen ministro de Energía. ¿Quién se suma? ¿El móvil o el estudio? Móvil. Ya, a ver, móvil. Ya, vamos con el móvil. ¿Qué opina acá la señora que va a pasar? Yo, respecto de los nombres, la verdad es que no manejo muchos nombres, pero sí creo que me gustaría que quien asumiera tuviera una característica de generar consenso y de buscar soluciones en conjunto con la industria, porque nuevamente con estas analogías futbolísticas, yo creo que los primeros 15 minutos del primer tiempo van a ser clave, porque van a haber cosas muy difíciles que resolver, van a haber temas súper sensibles, entonces va a venir un primer momento, yo creo, con muchas complejidades en que hay que resolver temas que vienen arrastrándose desde hace tiempo, que sabemos que pueden generar impacto importante en las cuentas de la luz, entonces creo que hay que tener mucho tino y mucha capacidad técnica también y política, sobre todo política, para comunicar esto que va a pasar a la ciudadanía, para que se entienda qué es lo que está pasando, y pasado esos primeros 15 minutos, que es lo que yo siempre digo cuando veo un equipo chileno Brasil, si pasamos esos 15 minutos pueden pasar cosas mejores. De ahí en adelante yo pensaría en, primero, obviamente avanzar fuertemente con la transición, lo que conversábamos recién, tratar de generar todas las herramientas que se requieren para avanzar de la forma más rápida que se pueda, pero teniendo siempre mucho cuidado con la seguridad de suministro y sobre todo, yo creo que algo que yo también tengo como una deuda quizás personal pendiente, poder seguir avanzando con la modernización de la distribución. Yo creo que hay que ciudadanizar la energía, hay que hacer que los clientes en su casa entiendan, puedan elegir. No es complejo, yo creo que durante mucho tiempo también nos hemos contado cuentos de que es muy difícil, y yo creo que lo hemos hecho muy difícil y que tenemos muchas herramientas para poder hacer esto más simple y que la gente participe más activamente en todo este sector. José, tú por allá en el móvil, un minuto. No, yo estaba pensando que igual después de los 15 minutos te puede llegar Junior Fernández y salvar. Sí, es como las discusiones rápidas que metieron ahora, los últimos 5 minutos, claro, va a aparecer Junior ahí. Sin maletín, sí. Bueno, pero lo que más que nombres, no sé bien quién podría ser, pero lo que sí es poco recalcar lo que decíamos hace un rato, que otra cosa es con guitarra, y justamente el sector que representa el presidente electo Gabriel Boric era bien intenso en las discusiones respecto a ser rápidos, a ser bien intensivos en descarbonización, en avanzar en sostenibilidad, que está súper bien. Lo conversábamos hace un rato con Marco, que está bien, pero otra cosa es si te toca a ti hacer eso y si estás dispuestos a asumir los costos que eso podría tener, que es riesgo de seguridad de suministro, alzas en las cuentas y ese tipo de cosas. Para mí va a ser súper interesante cómo se va a desarrollar y cómo van a seguir esas tensiones, porque creo que es un desafío súper importante, pero también tengo la esperanza de que sí sean capaces de resolverlo por justamente lo que ha demostrado ese sector, la cercanía que tienen con la ciudadanía, y me da la impresión de que esas tensiones es más fácil resolverlas si tú ya tienes un camino ganado en ese aspecto. Así es que eso es más una recomendación y un warning que una apuesta. Así que
Esto, sí, no me la jugué nada, perfecto, está bien. ¿Y qué dice tu minuto de confianza, Catalina? Mi minuto de confianza, no, como, ¿qué creo? Bueno, transición energética esencial, y yo creo que lo que decía Marco de distribución también, o sea, como que ya, no, suficiente. Ya, hagámonos cargo del problema. Que ojo, que no solamente va a tener impacto en distribución eléctrica, sino que tiene impacto en otras industrias reguladas, porque el modelo de empresa eficiente, que es el sistema tarifario que se ocupa en Chile, también se ocupa en otras industrias. Entonces, toda esta discusión, para también ser justos, no solamente tiene impacto en el sector eléctrico, sino que también en otros sectores. Yo creo que esos para mí son otros millones de temas, o sea, como que el sector tiene para rato. Hay muchos desafíos de los cuales hacerse cargo. ¿Y quién? ¿Lo puedo anotar en un papelito? ¿Mandárselo por delante? Ya me dejaron solo en esta, me dejaron solo, así que jueguen nomás. Yo fui el único que dijo algo. Abogados siempre encuentran la trampa, man. Anótalo, ponle una firma y una fecha, lo encerramos y lo dejamos. Hay que hacer Puedo eso. sacarle una foto y se las mando por WhatsApp, Ya. y el asado que Ya, nos guarda. debe José y Danilo, lo podemos abrir y vemos quién ganó la apuesta. Está bien. Oye, Catalina, Marco, bueno, Catalina ya es una invitada de la casa, Marco también, pero esta es su primera aparición en público, y la Masi que está ahí Hola, Masi. ahora en pantalla. Les queremos agradecer este espacio de cierre, de raconto, no solamente del año, de un proceso energético relevante. Así que muchas gracias por participar y ser protagonistas de Hágase la Luz en este año que fue nuestro debut, y esperamos que Hágase la Luz para rato. Y con eso los quiero invitar a todos los que nos están escuchando a primero quedarse en la sintonía de TX. Viene José Miguel Fornaro. Perdón. Un pequeño saludo, muy Dale, cortito, dale. muy cortito. No, un saludo a nuestro principal audio escucha, que me lo ha demostrado con, digamos, con yo esa sé quién cosa es. Spotify que te dice, mire todo lo que escuchó. Al gran José Luis Domínguez, que está allá en Berkeley. Bueno, también ahí Marco, al Lucho, grande Lucho, que es nuestro ídolo y fan principal. Ahí está la más y te saluda. Eso nomás. Y feliz año a todos, porque ya no nos vemos hasta la vuelta. Felices fiestas con la familia a todos. Quédense en compañía de TX, y nosotros le vamos a dedicar un tema a la administración que llega. Se llama Are You Ready? De Grand Funk Railroad. Así que disfrútenlo. Nos vemos ya en el 2022. Un abrazo a todos. Esto es Hágase la Luz. Saludos. Sabela. Nos vemos. Chao. Chao. Bien.